Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos. Nuevamente nos vemos otra vez aquí en ella. Estoy llena de gozo, de alegría por el Espíritu Santo, esta persona preciosa que está junto con nosotros. Y dice que aún como Pablo y Sila, que estén en prisiones, en cárcel, donde estés, allí estaban ellos con gozo, con alegría. Y vos te preguntarás, ¿cómo? Si está pasando una aflicción, ¿por qué tiene gozo y alegría? Porque el Espíritu Santo, esta persona amada, preciosa de Cristo, esta persona que es el consolador que Jesús ha dejado aquí en la tierra, persona preciosa del Espíritu Santo, está junto con nosotros y te llena de gozo, te llena de alegría, ¿no? Y qué lindo que es que en los momentos a veces que estemos pasando aflicciones o dolores, Él está con nosotros para consolarnos, es el consolador que Jesús ha dejado en esta tierra, que así puedes tú también, a través de las aflicciones que tú puedas vivir, tenés el Espíritu Santo. Si tenés el Espíritu Santo, este consolador divino, amado, Él te va a consolar en todo. Trátalo como una persona preciosa, y esa persona que está al lado tuyo, que vos podés hablar, podés decirle todo lo de las cosas íntimas, aquellos dolores, las necesidades, los anhelos. Habla con esa persona preciosa. Y cuando empieces a practicar así, porque el ser humano, nosotros si no hablamos con un humano, nos parece que no hablamos con nadie, no es así. Habla con la persona preciosa del Espíritu Santo, empezá a practicar, a hablar con Él. Y si te vas a notar con un gozo, te vas a notar que no es en vano que estás hablando, porque vas a empezar a sentir las contestaciones del Espíritu Santo. A que no escuches esa voz, a que no escuches a esa persona que como humana, eres espíritu, Él está al lado tuyo, siempre, y esperando que el Hijo amado le diga: papá, necesito tal cosa, papá, te amo. Háblale a Él. Y vas a ver que te vas a sentir cambiada, te vas a sentir cambiado, vas a verte que realmente hay una persona que te contesta, que hay una persona que sí que te está escuchando lo que tú estás pidiendo, porque después ves los resultados. Hace mucho tiempo Dios profetizó por mi boca, pero viste que ser humano nos cuesta creer, sinceramente, que iba a ser una iglesia también de muchos jóvenes, y yo en esa época, viste, Dios profetizó por mi boca, pero la carne de uno siempre tira abajo de lo del espíritu, ¿no? Y doy gracias a Dios que se está cumpliendo. La verdad que sí, que la iglesia está llena de jóvenes, y jóvenes que en este momento, gracias a Dios, primero a Dios sobre todas las cosas, también por los líderes, por los jóvenes que están cumpliendo ellos, haciendo esa fuerza, ese mérito con el Espíritu Santo, estar en santidad, hacer ayuno, oración y estar en santidad, que hoy en esta época es difícil mantener una iglesia así, ¿no? Más con jóvenes que están pasando en esta circunstancia, los jóvenes están pasando más ataque que las personas que somos grandes. ¿Por qué motivo? Porque hoy en día está la tentación en cada esquina, que la droga, que los bailes, que esto, que el otro. Y bueno, ellos, gracias al Señor, están saliendo en santidad con ayuno, con oración, con la unión, con el amor. Yo los observo, lo veo. Y aquellos que no soportan que no soportan no es la unión y el amor, que no soportan la santidad, se van. Y bueno, hay cosas que nosotros no podemos detenerla cuando las personas quieren estar servir a dos dioses. Y yo te aseguro que en mi iglesia no van a servir dos dioses. O sirven a uno en santidad, y si no, no van a aguantar, no van a estar. ¿Por qué te digo? Porque es un mandato que Dios me dio a mí a través de su palabra, como siervo de Dios, llevar una iglesia sin arruga y sin mancha delante de su presencia. Yo no quiero la multitud,
y que me diga fuera hacedores de maldades no los conozco. Yo quiero que no interesa el montón, como se dice, o la cantidad, o como quieras ponerle tú. Yo quiero presentarle a Dios gente que están escuchando la palabra de Dios, gente que están obedeciendo la palabra de Dios y que se están sujetando y están ministrándose con la palabra, que están haciendo ese esfuerzo, dando paso en santidad, dando paso en ayuno, dando paso en la obediencia, en la unión, y eso es el gozo para mí en este momento como sierva de Dios, presentarle al Señor una iglesia de esa manera. Y así le doy gracias a Dios en primer lugar. Y por este medio también doy gracias también allí a los de Dolores, que ellos también están mirando, Palmira, Carmelo, toda la zona de ahí afuera, de gente de campo, porque se me mandan también audios, y aquellas personas que Dios ha sanado, ha libertado. Recuerda que es Dios que está escuchando la palabra, uno es un instrumento nada más en la mano de Dios. Y bueno, gracias a Dios por esas sanidades, esos milagros que Dios está haciendo en tu vida. Bueno, damos gracias al Señor. Y bueno, entre pronto se viene un campamento que están todos gozosos, los jóvenes, y ya tuvimos en nosotros las mujeres sanidad interior, y el 5 de abril va a ser de hombre, caballeros, que así va a estar lindo también movimiento. Mando los saludos de los apóstoles también, de Daniel y Graciela Kecker, que recién conversaron conmigo. También es una bendición, los apóstoles. Y bueno, yo no sé qué palabra trajo. Hoy es la maestra y mi secretaria, pero gracias a Dios que me fui más viva, ¿viste? Me conseguí una casada. Porque las que me conseguí soltera, ¡pum! Me la robaron, me la llevaron, una para Montevideo y el otro para Carmelo. Que así dije, no, me voy a conseguir una casada y que sea de acá. Así no me la lleva. Que así esa pobre no le damos vacaciones, ¿viste? No, está siempre la verdad acá. Que no, nunca me dan vacaciones a mí. Bueno, Bueno, buenas tardes, bendiciones para todos, los televidentes. Y vamos a la palabra de hoy que está en Ezequiel 18, del 21 al 32. El camino de Dios es justo. ¿Está? no, para que venga. Esperemos que les llegue y que sea de bendición para todos los que escuchan. Amén, amén. Sí. Y que algo les quede de esta palabra. Si el camino de Dios es justo, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá.
Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente, vuestros caminos no son los rectos. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Palabra del Señor. Bueno, como ven entonces, acá el camino a seguir, no hay otro que el camino del Señor. Y acá dice que todas las personas que hayan cometido pecados, que hayan hecho transgresiones, que hayan adulterado, que hayan hecho las cosas que al Señor no le agrada, si se convierten, si se arrepienten y se vuelven a Él, vivirán. Es decir, que el alma vivirá, porque sabemos que todos aquellos que cometemos pecados, si no nos arrepentimos de corazón y con fe, sabemos que no obtenemos el camino del Señor, que no llegamos al cielo. Por eso aquí dice que Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere la muerte de las personas que son transgresoras a su palabra. Él quiere que todos se conviertan, y por eso quizás está deteniendo un poco su venida, porque Él quiere que todos nos convirtamos de corazón, que todos tengamos fe en Él. Por eso aquí dice que si el impío o los que convierten iniquidad, o sea pecados, se convierten de corazón, el Señor los va a tener en cuenta, no morirán, vivirá. Es decir, que vivirá su alma con el Señor. En cambio, los que se creen justos o los que han practicado y saben la palabra de Dios y hacen lo contrario a la palabra de Dios, en ese caso, entonces sí Dios los en la muerte, va a llevarlos a donde corresponda. O sea, que el que comete pecado y se convierte, va a vivir. Y el que no ha cometido y comete algún pecado, a pesar de conocer la palabra, ese morirá. Morirá el alma, ¿no? Porque morir físicamente morimos todos. Ahora yo les voy a leer una pequeña reflexión sobre eso. El camino de Dios es justo. Es muy similar a lo que ya hablé, pero para tener más, lo anoté para tenerlo más en cuenta. Dice, la justicia recaerá sobre el justo, dice, y la infamia sobre el impío. Cada uno recibirá lo que merece personalmente. Si el injusto se convierte, vivirá. Cada uno tendrá tiempo para decidirse libremente. Si empezó mal y después se decide por el bien, es decir, se arrepiente, Dios esperará su conversión y tomará en cuenta su última orientación. Y de ahí podemos sacar 3 conclusiones. Nunca se puede condenar o temer represalias contra alguien solamente por pertenecer a una familia, un grupo o un partido que haya cometido crímenes. 2, se hace difícil a veces aceptar la pena de muerte, ya que ésta quita al culpable la posibilidad de reparar lo malo que hizo. Y 3, se nos invita a mirar con comprensión a los que tienen mala reputación, cooperando así con Dios, porque el que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. En tiempos posteriores, en la época de la parte que yo leí, los sabios veían o notaban que muchas veces los malos no recibían su castigo, ni los justos recibían su premio. Es decir, los malos obtenían dinero, obtenían ganancias, eran ricos, y los justos veían cómo prosperaban los impíos.
Entonces como que estaban enojados con eso, de que ellos que seguían la palabra del Señor no eran bendecidos y los otros sí. Pero eso, después vamos a ver un poquito de Job. Pero la justicia se hace patente o se hace real, que la justicia de Dios se realiza en la otra vida. Por eso no importa que a nuestro lado veamos gente que sigue el camino mundano y nos parece que es injusto que tengan más que nosotros o que progrese, ¿no? En fin, todas las cosas del mundo, porque sabemos que la justicia va a ser en la otra vida. Y en el momento de las desgracias, los malos pierden toda esperanza. En cambio, el profeta que está hablando de Ezequiel anuncia desventuras y alzó la voz para la conversión y nos comunica este pensamiento de Dios: yo no me complazco en la muerte del impío. ¿Por qué quieres morir, oh gente de Israel? El Señor no se complace con la muerte de las personas que no siguen su camino. Al contrario, Él quiere que se vuelvan al camino de Él, que Él se conviertan, que tengan fe en toda su palabra. El Señor está esperando que nos volvamos a Él. Amén. Que tengamos fe, creamos en Él y lo que dice su palabra. Esa era la reflexión que yo traía para hoy. Sabemos que es el Espíritu Santo, que es la persona preciosa de Dios. Aquí no nos combinamos nada, yo abrí sobre esto y sin saber qué palabra traías tú. Y es cierto, ¿no? Porque dice: por lo tanto juzgaré a cada uno en el 30, uno según su camino. Oh casa de Israel, dice el Señor Jehová, convertíos, volveos de todas vuestras iniquidades y os será la iniquidad causa de la ruina. O sea que la iniquidad de cada persona es la ruina tuya, que así es volvernos a Dios para que Dios tenga misericordia sobre nosotros y realmente podamos ser premiados por Dios, tener el gozo, tener la alegría. Yo digo siempre, no hay plata con qué pagarla, la bendición de Dios. Mucho podemos estar, como dice, hecha de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricados y hacer corazones nuevos, espíritu nuevo, y que no moréis, que no nos muéramos, ¿no? Casa de Israel está reclamando, como dice acá el profeta, no quiere que nos muéramos espiritualmente. Físicamente, como dijo la hermana, sabemos que vamos a morir, pero a veces la muerte más horrenda es la espiritual. Pero la persona que muere espiritualmente ya es una persona que no hace los mandatos de Dios. Yo hablaba con un joven ayer y hablaba y le decía y daba consejo que consultara al Espíritu de Dios, esa persona preciosa, que no miráramos con ojos humanos, ni oído humano, ni mente humana, porque fallamos. Nosotros queremos a veces la perfección, queremos que sea perfecto, que las cosas sean así, el plan así, allá, y cuando consultamos al Espíritu de Dios, Dios nos da otra razón. Pero Dios no quiere que muéramos, como dice aquí, ¿no? Sino que realmente vivamos todo. Cuando tú mueres en espíritu, antes que la carne, esa persona muerta en el espíritu no puede tener el Espíritu de Dios en sí, y vos te das cuenta clarito, la persona que no tiene el Espíritu de Cristo, porque sigue en sus cosas como en el mundo, con el celo, con envidia, con habladuría, con inmundicia. Entonces vos te das cuenta que esa persona todavía no está en el Espíritu de Dios. Cuando está en el Espíritu de Dios,
vos procedés de otra manera, con mansedumbre, con amor, con consejo, con bendición. Te recostás a una persona y sos de bendición, y no de maldición, como yo siempre digo, ¿no? Entonces, qué lindo que es esas personas que realmente pueden tener el corazón de Cristo, que puedan tener ese amor de Cristo para poder levantar a aquel caído, para que no haga divisiones, porque lo peor que hay en las iglesias, que ocurre en todas las iglesias, es las divisiones. ¿Y sabes cuál es el que trae la división? La murmuración. Y se carrea maldición a sí mismo, porque desgraciadamente esas personas, como no tienen la mente de Cristo, el corazón de Cristo, no está llena del Espíritu Santo, porque una persona que lee la palabra y que lee su mandamiento seguiría a Jesús de ejemplo, seguiría como Jesús mandó, ser imitadores de Jesús, no imitadores del diablo, sino imitadores de Jesús. Imitadores de Jesús es tener bondad, hermano. En el momento que hay males entendidos, poner la paz. Sos otra clase de persona, ¿está? Cuando se reúnen a poner, como las mujeres, como los jóvenes, empieza a ver algo desconforme, y vos viste que esto... alguien tiene que ver con la inteligencia, como digo yo siempre, con la mente de Cristo, con el corazón de Cristo, y diga, no, hermana, vamos a orar por esa persona, vamos a poner paz en el momento de adversidades. Amén. Eso es lo más lindo que podemos hacer. Bueno, que así yo creo que abrí yo, si yo la maestra, vamos a ver lo que dice acá el discípulo. No, es que sí, yo no hace día, pero yo vengo con también el mismo sentir, porque a veces vamos a la iglesia y caminamos por dos caminos, porque sabemos algo que tenemos que entender, y yo me quería dirigir más a los jóvenes en esta hora, porque si has caminado por el mundo buscando un sentido, un rumbo, y no llega a ningún lado, yo quería que compartiéramos estas palabras que están en 1 Samuel 16, capítulo 16, 7, que pensando en esto, es que siempre buscamos una salida o buscamos una forma de salir de nuestros problemas, más los jóvenes. Yo he estado en varias situaciones también que no encontraba rumbo, que no encontraba sentido, y hay algo que a mí me impactó, el conocer a Jesús, a Dios, que Dios no mira como los hombres, sino que Dios mira el corazón, lo que llevamos dentro. Dice la Biblia que donde está nuestro corazón, allí está el tesoro. Entonces vamos a compartir esta palabra que está en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que dice: Jehová ha respondido a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo más grande de su altura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Muchas veces miramos lo que está delante y no vemos más allá, como le pasó a David. Entonces David se encontraba en una situación que era un gigante que no podía vencer, que para su ojo, para su vista, para su condición de hombre, no podía vencerlo, pero sí Dios le dijo que no mire su condición, sino que mire más allá y mire como Jehová, mire como Dios. Y quisiera compartir una adoración que habla justamente de esto. Habla le quiero relatar una historia que se llama, la Biblia se conoce como la mujer adúltera, y habla más o menos de que Dios no es como los hombres, sino que tenemos que aprender a mirar más como Dios, como decía la sierva, consultar al Espíritu Santo, porque muchas veces queremos hacer las cosas por nuestros medios y no es así, sino que si caminamos conforme al Espíritu llevaremos vida a donde vayamos, pero si miramos como los hombres no va a hacer nada, porque lo que es del hombre o lo que es de acá de la tierra se quebranta y queda acá, pero las cosas de arriba es lo que nosotros llevamos. Entonces quisiera compartir esta alabanza con ustedes para cerrar un poco esto, lo que yo le quería compartir.
Aquella mujer fue sorprendida en el acto de una falta indebida. Un grupo de hombres la cargaban y mientras la llevaban la acusaban. Gritaban que había que condenarla, no era justo, no había que perdonarla. Y ella muy adentro atemorizada decía: hoy la vida se me acaba. Pero él se inclinó y en el suelo escribió, teniendo el poder de acusarla, no la acusó. Más bien le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Aquella mujer fue sorprendida en el acto de una falta indebida. Un grupo de hombres la cargaban y mientras la llevaban la acusaban. Gritaban que había que condenarla, no era justa, no había que perdonarla. Y ella muy adentro atemorizada decía: hoy la vida se me acaba. Pero él se inclinó y en el suelo escribió, teniendo el poder de acusarla, no la acusó. Más bien le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres, Dios no es como los hombres. Si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, el hombre te acusa. Si tú caes, el hombre no perdona, pero Dios no es como los hombres. Si tú caes, el hombre te acusa. Si tú caes, el hombre te acusa. Si tú caes, el hombre no perdona, pero Dios no es como los hombres. Muy bien, muy bien. Bueno, yo no sé tú lo que estás pasando ahí. Si tú te sientes en este momento acusada o acusado, yo no sé, porque puede ser hombre, puede ser mujer. Yo te invito en esta hora a hacer esta oración. Amén. Ponete la mano en tu corazón y Dios se va a llevar las cargas y esas excusas que te están condenando, que te están juzgando. Como dice la palabra aquí, que Dios no es hombre para acusar, Él es perdonador. Pero como dice, vete y no peque más, para que tú tomes ese camino del Señor y vengas a Él y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo quiero aceptarte en mi corazón, quiero seguirte, perdona mis pecados en esta hora y que tú apuntes mi nombre en el libro de la vida eterna y yo pueda seguir tu camino con el Espíritu Santo, con esa persona preciosa que Dios nos ha dejado. Si tú has hecho esta oración, tal vez es un tiempo que tú ya decís, ya conocías, Señor, pero Dios te va a restaurar de nuevo. Ya no vas a ser más acusada. Si has sido acusada por ahí o acusado, vuélvete a Dios y Dios se va a volver a ti. Que así te despedimos en esta hora. Amén. Con un fuerte abrazo y esperándote. ¿Dónde estamos esperándola? En Wilson Ferreira Aldunate 192, la iglesia Cristo Vive, los jueves y los sábados a las 20 horas. Que Dios te bendiga. Amén. Te queremos. En el principio el Espíritu de Dios se movió
vida sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios.